Hola a todos, vamos a comenzar esta clase del día de hoy. Sí, ahora va a estar bien interesante porque vamos a estudiar el tema de la contrarreforma y el barroco. Sí, entonces bueno, pues a manera de introducción vamos a comentar que en términos generales, pues el siglo XV en realidad se caracterizó por ser una época totalmente todavía teocentrista, fíjense. Es decir, que la iglesia pues todavía ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida, ¿no? Determinando pues qué pensar y cómo pensar las cosas. Entonces de alguna manera se monopolizaba, ¿no? En la época del siglo XV sobre todo en toda la región de Europa, el poder eclesiástico pues de alguna manera monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y pues bueno, pues esto era alcanzada por medio de la fe, las obras construidas, servicios y donaciones a la iglesia. Entonces bueno, pues para el siglo siguiente, el siglo XVI, eh, se empiezan a cometer ciertos errores, sí, ya reconocidos y bien documentados, con relación pues a la venta de indulgencias, por ejemplo las cartas de perdón otorgadas por un padre para saltarse el purgatorio, ir directamente al cielo, para financiar la construcción de grandes obras, por ejemplo la Basílica de San Pedro en Roma. Y de alguna manera pues esto generó el inicio de la Reforma Protestante por medio de Martín Lutero. eh, y de alguna manera pues en las iglesias protestantes pues empiezan a notar arquetipos construidos con unos elementos propios de la fe evangélica protestante. Sí, estos elementos claramente se notarán más en las cuestiones religiosas, ¿sí? En general. Y también, bueno, pues en la iglesia católica, ¿no? Más adelante se ve, pero pues por un movimiento denominado Contrarreforma, ¿sí? Entonces surge pues un movimiento que también da lugar, sirve como respuesta pues a este movimiento luterano denominado la Contrarreforma Católica. Debido a la gran influencia e importancia que la Iglesia tenía en ese entonces dentro de la sociedad europea, pues la Iglesia Católica no se quedó con los brazos cruzados y dio pie a la Contrarreforma, de alguna manera expresándose y abriéndose campo eh, en la sociedad, ¿sí? Y esto se viene a reflejar en la arquitectura religiosa. Entonces, bueno, pues el protestantismo sigue su rumbo hacia el norte de Europa, sí, pero luego, bueno, pues ya explicarnos un poco más adelante cómo se va el movimiento hasta España y a la Nueva España, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues bienvenidos, comencemos. ¿Qué es la contrarreforma? Que es precisamente la que se viene a expresar en México, en el virreinato, ¿no? La contrarreforma se originó a partir de la necesidad de la Iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la reforma protestante, si no se iban a dejar, además de responder a los cuestionamientos y las críticas de los propios cristianos católicos. Entonces, con el objetivo de discutir las medidas a tomar frente a la crisis de la Iglesia, el Papa Paulo III convocó al Concilio de Trento, y aparece este evento, ¿sí? Registran, muchachos, este también va a ser tema de examen, Concilio de Trento, no de este sino el que siguió, que sesionó desde 1545 hasta 1563 en la ciudad de Trento. Esto es el norte de Italia. Fíjense que ese concilio de Trento se tardó 18 años en desarrollarse, y se discutieron los cuestionamientos de Martín Lutero y se tomaron numerosas medidas para fortalecer la autoridad del papado, ¿sí? Además se establecieron los dogmas de la Iglesia Católica y se reglamentaron las ceremonias religiosas, junto con la formación de los sacerdotes para que estos no se apartaran de los principios de la Iglesia. Se empezaron a cuidar más la formación pues de los sacerdotes, ¿sí? Cuidar la austeridad del papado, ¿sí? No dejar que se generaran nuevas indulgencias, ¿sí? Que se hicieran súper ricos los papas, ¿sí? Los limitaron pues en recursos,
Y bueno, pues la idea de la contrarreforma en términos estéticos, pues a mí me parece genial en el sentido de su aportación, ¿no? De su aportación estética para el mundo para el mundo virreinal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las causas y las consecuencias? Las causas, por ejemplo, la crisis moral de la Iglesia Católica, que ya la explicamos. Muchos fieles creían que el papado se había alejado de los verdaderos valores del cristianismo y criticaban la institución de la Iglesia, ¿sí? La reforma protestante, la cual provocó una división tanto religiosa como política en Europa. A raíz de esta se formaron bandos enfrentados que criticaban o apoyaban a la Iglesia Católica. Y fíjense que sale a esto colación, me viene a la mente una película que acabo de ver el fin de semana y ahorita está en cartelera, se llama Belfast. De hecho estuvo nominada para los Oscars. Y precisamente es por este conflicto religioso que se da en Irlanda del Norte entre protestantes y católicos, ¿sí? Entonces sí había un grupo de gente muy católica, pero el protestantismo, pues en toda Inglaterra prácticamente dominó, pero se quedó el catolicismo en una parte de Irlanda, ¿sí? Entonces, pues hay muchos conflictos entre los protestantes y los católicos y se dan hasta con la cubeta, ¿no? Era como si fuera una guerra civil, porque prácticamente entre ellos se atacaban, y solamente por cuestión religiosa, ¿no? Porque uno era católico y el otro era protestante, ¿no? Entonces, pues quizás había una falta de madurez de convivencia en cuanto a convivencia social y en cuanto a convivencia cultural, ¿no? Yo veo que hay otras culturas que conviven muy bien, por ejemplo en Malasia, muchachos, ahí pueden encontrar, de repente van caminando y ven una mezquita, de repente ven un templo chino, de repente ven musulmanes, católicos, protestantes, y todos conviven en una sociedad común, ¿sí? Entonces es admirable cómo hay sociedades que logran convivir con esta amalgama de diferentes culturas y bueno, pues este conflicto que se genera en el siglo XVI, pues todavía en el siglo XX, a mediados del siglo XX, todavía se estaba recrudeciendo en algunas partes del mundo, como en Irlanda del Norte, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es al margen, pero bueno, pues si a alguien le interesa el estudio de las religiones, pues les recomiendo que vean esa película, porque además está muy bonita, tiene unos mensajes muy interesantes de la gente, cómo pensaba, sobre todo en su vida cotidiana, y además la filmaron en blanco y negro, así como la película de Roma. Pues está bonita, tiene bonitos mensajes, ¿no? A pesar de este conflicto que les platico, ¿no? Entonces, como causa, durante la conquista de América y de distintos territorios de Asia, los europeos descubrieron una enorme cantidad de personas que no formaban parte de la Iglesia Católica, sino que practicaban religiones consideradas paganas o herejías, ¿sí? O sea, para el seno de la Iglesia Católica, pues eran consideradas religiones paganas, ¿sí? Frente a esto, la Iglesia necesitaba una estrategia para convertir a toda esta población al catolicismo. Entonces, como consecuencia, tomó relevancia la Inquisición, esto de perseguir y castigar, ¿sí? Y hasta eliminar gente. Una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico. Por ejemplo, estaban los libros prohibidos. Y bueno, pues aquí me viene a la mente otra película que se llama El nombre de la rosa. De hecho, es una novela, muchachos. Les recomiendo que la lean. Es de Umberto Eco, un semiólogo italiano que ya acaba de fallecer hace poco. Tenía su escuela de semiótica en Italia. Y precisamente, bueno, pues escribe un libro que se llama El nombre de la rosa y luego hacen una película con Sean Connery, ¿sí?
Bueno, no se las voy a platicar si también quieren verla. Está bien interesante porque precisamente ahí tienen, es de una abadía de la época de la Inquisición, es una abadía italiana. Me parece que la filman en Alemania, pero pues se refiere más a cultura religiosa o a la religión católica en Italia. Y tenían ahí en esa abadía o en ese claustro, tenían unos libros que eran prohibidos, ¿sí? Estos libros pues eran escritos eran como apócrifos, ¿sí? No tenían autores, pero pues eran libros que no eran tan conocidos, ¿sí? Y que muy poca gente los podía leer, ¿sí? Entonces en la abadía pues se les permitía a algunas personas tener acceso a los libros porque los tenían bien encerraditos, y luego que creen que de repente hay un incendio y se queman todos los libros, y luego Sean Connery, que es un religioso que le hacía de investigador, va y rescata algunos, pero él fue precisamente porque estaba muriendo gente, sí, estaban muriendo los religiosos, sí. Resulta que les estaban poniendo veneno en las hojas de los libros. Entonces al momento de dar la vuelta a la hoja, ya ven que antes pues la gente se mojaba los dedos con la lengua para darle, bueno, todavía hay mucha gente que lo hace, pero pues a mí no me gusta eso. Le dan vuelta al libro y se mojan los dedos, las puntas de los dedos en la mano, y le van dando vuelta, ¿no? Entonces se les ocurrió poner ahí veneno, y se empezaron a morir monjes, ¿sí? Entonces empezaron a investigar, y esos monjes que se estaban muriendo eran los que estaban eh, leyendo los libros prohibidos, ¿sí? Pero bueno, no les cuento más para que vean la película. Se fortalecieron las órdenes religiosas orientadas a la evangelización, como la Compañía de Jesús, ¿sí? Que también llega a México y construye obras muy buenas en términos arquitectónicos. Y se fortalecieron las órdenes religiosas orientadas a la evangelización. Se impusieron normas estrictas a la producción artística dentro de la esfera religiosa, con el objetivo de que las imágenes no se desviaran del dogma, ¿sí? Es decir, podían tener, por ejemplo, escenas del evangelio, de determinado evangelio, pero las referían muy bien con relación a lo que estaba escrito en la Biblia, ¿sí? Sin que se desviaran pues del dogma de fe, ¿no? Entonces estableció que los representantes de la iglesia serían los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que las interpreta actualmente todavía, pues hay gente que estudia teología, por ejemplo, pero se supone que ese rol normalmente lo ejerce el sacerdote, ¿sí? Porque si ustedes van a misa y escuchan al sacerdote, pues van a ver que es una persona que lee las Sagradas Escrituras, las interpreta, y con base a eso pues les da un sermón, ¿sí? Entonces, vamos, ese rol es especial para los sacerdotes. Se fijaron dogmas cuestionados como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, la concepción virginal de María, la validez de los 7 sacramentos, etc. Y luego la actitud intransigente de la Iglesia Católica frente al protestantismo, más los intereses políticos de las monarquías reinantes, provocó una serie de conflictos que derivaron en la guerra de religión a lo largo del siglo XVII. Bueno, ahí se da toda una crisis en Europa, ¿no? Precisamente por estos conflictos, sobre todo con gente de poder, pues sí, de poder. Por ejemplo, las monarquías que luego a veces se casaban, ¿no? Un rey de un país con una reina de otro país, y luego pues había que ver si eran protestantes o eran católicos. Normalmente procuraban casarse católicos con católicos y protestantes con protestantes, ¿sí? Pero esto generaba también que existieran guerras de religión, sobre todo en el siglo XVII. Pues entonces ahí entra como un conflicto muy grande. Entonces, ¿cómo se refleja esto de la Contrarreforma? Ya dijimos que a partir del Concilio de Trento se da esto, en el barroco, ¿sí? Vean ustedes la Basílica de Santiago de Compostela. Ya la debieron de haber estudiado en Historia del Arte, en Historia de la Arquitectura Universal.
la cantidad de imágenes que tiene, ¿no? La cantidad de pues, angelitos, de reyes, de papas, de imágenes religiosas que tiene. Es una iglesia muy bonita, ¿sí? Pero se habla de una exageración ornamental, característica de la sensibilidad barroca, y sirvió de medio propagandístico tanto a nivel político como religioso. Así la política utilizó este arte exuberante como manifestación de su poderío, mientras que la religión lo hizo por dos motivos fundamentales. Primero, para responder a la actitud y crítica iconoclasta protestante, ¿sí? Y para cumplir el objetivo establecido en el Concilio de Trento de una eficaz instrucción del pueblo en la renovada moral católica, con lo que el arte se debía caracterizar formalmente por su sencillez y su adecuación de los personajes a las características de los fieles fundamentalmente. Entonces este segundo objetivo se conseguía, además de la veneración planteada en el concilio de ciertos dogmas, imitar ejemplos de actitudes representadas especialmente de santos. Y como los santos eran un gran ejemplo, pues incluso se erigían edificios pues relacionados con estos santos, ¿no? La iglesia de San Pedro, la iglesia de San Juan, verán que de San Pablo, y de vírgenes también. O sea, en lo católico pues se procura erigir este tipo de construcciones, pues generando esta relación característica con los santos, ¿no? Y es que el recurso del dramatismo de la estética barroca apelaba a los sentimientos del espectador y lo movía a actuar, ¿sí? Entonces, bueno, pues eran tales las imágenes, y no solamente en términos de arquitectura, también en la plástica reflejada en la pintura, ¿sí? Verán que se dan este dramatismo, ¿sí? Y esta manera de generar sentimientos del espectador y moverlos a actuar, ¿no? Que al ver una pintura, bueno, pues tú sintieras algo, ¿sí? De tal manera, pues que desearas, pues seguir profesando la religión católica, por ejemplo, ¿no? O que te sintieras todavía más identificado, ¿sí? Por medio del impacto espiritual que te daba la pintura, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, pues así se estaba trabajando, ¿no? Así el barroco, bueno, pues fue una propaganda como contrarreforma, ¿sí? Es decir, fue como una manera de contrarrestar la reforma, porque van a ver que los edificios del protestantismo, de la reforma, no son tan bonitos como el barroco. Y de hecho el barroco en México se viene a reflejar de una manera muy peculiar. Y en ocasiones se hacen ejemplares hasta más bonitos que los que se construyeron en España, por ejemplo. El barroco tenía el fuerte impulso del mensaje de la contrarreforma, cargando todos los rincones de imágenes que invitaban a la veneración y adoración del pueblo más llano, de lo cual todavía podemos ver reminiscencias o reviviscencias en las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Vean, si a ustedes les ha tocado ver una procesión, por ejemplo la procesión del silencio, verán que incluso impactan en términos de presencia, ¿no? De solemnidad espiritual y en cuestión de sentimiento religioso, porque se ven, bueno, pues imágenes de Cristos y vírgenes y de otros personajes que arrancan lágrimas y devoción de muchos, ¿no? Llegando a ser esto una especie de tradición que forma parte de la cultura del pueblo, una especie de patrimonio nacional, ¿sí? Muy bien, estimada audiencia, pues vamos a cerrar con una conclusión, ¿sí? Efectivamente, vean cómo pues todo este arte y toda esta arquitectura poco a poco se empieza a convertir en patrimonio arquitectónico, ¿no? Y en parte, pues, de nuestra cultura mexicana. Pues, bueno, habrá quien profese más la fe que otras personas. Nosotros tenemos la obligación como arquitectos y profesores de decirles esto, ¿sí? Y aproximadamente, pues, explicarles en qué consisten las imágenes y el producto plástico que se edificó, ¿sí?
Pero bueno, de ninguna manera nosotros como profesores estamos tratando valga la redundancia, profesar la fe, ¿sí? O la estamos discriminando con ustedes de ninguna manera. Se les enseñamos porque deben conocer precisamente esta plástica, ¿sí? Producto de todos estos conflictos. Entonces, pues esto precisamente era lo que se buscaba en la contrarreforma, ¿no? Este poder religioso, sí, que se viene a reflejar de alguna manera en la arquitectura. Y muy interesante también el barroco en México, ¿no? Esto, bueno, pues tiene sus bases en este barroco, la plástica, y de alguna manera pues intentaba frenar el impulso de la reforma protestante y pues lo logran, ¿no? Por ejemplo, en el territorio mexicano así fue, lo que es ahora México, ¿no? Muy bien, estimada audiencia, espero que les haya parecido interesante este tema y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, gracias.